Después de todo lo ocurrido en el capítulo anterior, la historia del Señor de los Cielos entra en una etapa todavía más oscura. Porque la muerte de Ismael no solamente dejó una herida profunda entre quienes lo conocían, sino que también comenzó a mover piezas que durante mucho tiempo habían permanecido ocultas. Lo que parecía ser una tragedia más dentro del peligroso mundo en el que Aurelio Casillas había construido su imperio, empezó a revelar una serie de conexiones que podían cambiar por completo el rumbo de la historia. La muerte de Ismael no era un asunto cerrado, y mientras Aurelio intentaba entender lo que realmente había sucedido, varias personas comenzaban a cuestionar la versión oficial de los hechos. El capítulo 17 comienza con Aurelio enfrentando las consecuencias emocionales de una pérdida que, aunque intentaba ocultarla detrás de su carácter fuerte y de su acostumbrada frialdad, estaba afectándolo mucho más de lo que quería reconocer. La muerte de su hijo representaba un golpe que ningún negocio, ninguna fortuna y ningún poder podían compensar. Aurelio había pasado gran parte de su vida sobreviviendo a enemigos, traiciones y guerras, pero esta vez la situación era diferente. Había perdido a alguien de su propia sangre, alguien que, a pesar de las diferencias y los conflictos entre ambos, llevaba su apellido y formaba parte de su legado. Sin embargo, Aurelio sabía que en su mundo no había tiempo para quedarse demasiado tiempo atrapado en el dolor. La tristeza podía convertirse en una debilidad, y sus enemigos estaban acostumbrados a aprovechar cualquier señal de vulnerabilidad. Por eso, mientras trataba de procesar la muerte de Ismael, también comenzó a observar cuidadosamente todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Cada movimiento le parecía sospechoso, cada silencio podía esconder una traición, y cada persona que se acercaba con una explicación parecía tener algo que ocultar. La situación con Fuentes se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de preocupación. Aurelio no terminaba de aceptar que todo hubiera ocurrido de la manera en que se estaba contando. Había demasiadas piezas que no encajaban y, sobre todo, había detalles que le provocaban una profunda desconfianza. Para Aurelio, Fuentes podía estar intentando presentarse como una víctima cuando en realidad podía tener una participación mucho más importante en todo lo sucedido. La experiencia que había acumulado durante años le permitía reconocer cuando algo no estaba bien. Aurelio sabía que las grandes traiciones casi nunca comenzaban con un disparo. Muchas veces empezaban con una mentira pequeña, con una información incompleta o con una historia cuidadosamente preparada para que todos terminaran creyendo la misma versión. Por eso decidió que no podía conformarse con las explicaciones que ya tenía. La investigación debía ser mucho más profunda. Aurelio ordenó que se revisara cada detalle relacionado con la muerte de Ismael y que se buscara cualquier conexión que pudiera llevar hasta los verdaderos responsables. Pero la investigación no debía quedarse solamente en la muerte de su hijo. También debía seguir el rastro de una operación mucho más grande relacionada con unirse a y con el llamado Camino de las Esmeraldas en México. Para Aurelio, ambos asuntos podían estar conectados, y, si lograba encontrar el punto exacto donde esas historias se cruzaban, quizá descubriría quién estaba moviendo los hilos detrás de todo. Mientras Aurelio comenzaba a reconstruir el rompecabezas, también enfrentaba un problema personal que no había logrado resolver. La relación con la mujer que había sido amante de su hijo seguía siendo una de las situaciones más complicadas de su vida. El secuestro de ella había tenido diferentes motivos, pero ahora la situación había cambiado. Aurelio comenzaba a comprender que detrás de su decisión también existía una carga de culpa. La muerte de Ismael había hecho que muchas cosas que antes parecían insignificantes adquirieran un nuevo significado. Aurelio sabía que había cruzado límites. Había tomado decisiones que habían afectado a demasiadas personas, y, en medio de esa reflexión, comenzaba a reconocer que algunas de sus acciones habían provocado consecuencias que jamás imaginó. Sin embargo, admitir sus errores no significaba que estuviera dispuesto a cambiar completamente su forma de vivir. Aurelio seguía siendo el mismo hombre que había construido su poder enfrentándose a enemigos y sobreviviendo a situaciones imposibles. La diferencia era que ahora tenía tal vez quería encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. El problema era que en el mundo de Aurelio Casillas, salir no era tan sencillo. Una vez que alguien entraba en ese universo de poder, dinero y violencia, escapar podía convertirse en una sentencia de muerte. Los enemigos sin pagar un precio. Por eso, la muerte de Ismael empezaba a adquirir un significado todavía más doloroso. Aurelio comenzaba a preguntarse si la vida que había construido para su familia había terminado destruyendo precisamente aquello que más quería proteger. Pero mientras esas dudas comenzaban a crecer dentro de él,
La situación política y criminal también se complicaba. Pablo aparecía nuevamente en escena con una actitud diferente, después de los acontecimientos recientes. Su intención parecía ser resolver ciertas diferencias y encontrar una forma de avanzar sin provocar una guerra directa. Sin embargo, en el mundo en el que se movían estos personajes, cualquier intento de negociación podía esconder una amenaza. La relación entre Aurelio y Pablo estaba llena de desconfianza. Ambos sabían que necesitaban mantener cierto equilibrio, pero ninguno estaba dispuesto a entregar demasiado poder al otro. Las minas y los negocios que estaban en disputa se habían convertido en un nuevo campo de batalla, y la presencia de grupos armados alrededor de esos territorios hacía evidente que había intereses mucho más grandes en juego. Aurelio entendía que alguien estaba utilizando a la gente de la región para defender determinados intereses. La aparición de grupos organizados alrededor de las minas podía parecer un problema local, pero para él representaba algo mucho más peligroso. En su experiencia, cuando varias personas comenzaban a luchar por un territorio aparentemente insignificante, casi siempre había alguien más poderoso detrás. Pablo intentaba mantener una postura diplomática, pero Aurelio no estaba dispuesto a confiar completamente en sus palabras. El simple hecho de que ciertas personas estuvieran siguiendo sus movimientos y vigilando sus operaciones demostraba que la relación entre ambos estaba lejos de ser amistosa. El conflicto por las minas apenas comenzaba, y mientras estas tensiones crecían, Aurelio también debía lidiar con el deterioro de sus relaciones familiares. La muerte de Ismael había dejado una distancia todavía mayor entre él y quienes formaban parte de su familia. En especial, la relación con su hijo se había convertido en un tema lleno de reproches, silencios y resentimientos. Aurelio había dedicado su vida a controlar a los demás. Había decidido qué negocios se hacían, quién recibía protección y quién debía desaparecer de su camino. Pero dentro de su propia familia, ese control comenzaba a fallar. Su hijo había obedecido durante años, había seguido órdenes, había realizado trabajos peligrosos y había permanecido al lado de su padre incluso cuando hacerlo significaba poner su propia vida en riesgo. Sin embargo, ahora comenzaba a surgir una pregunta que podía cambiarlo todo. ¿Cuánto tiempo más podía continuar esa obediencia? La relación entre padre e hijo comenzaba a mostrar una tensión que ya no podía ocultarse. Aurelio exigía respeto porque consideraba que su posición como padre y líder de la familia le otorgaba ese derecho, pero su hijo comenzaba a cuestionar algunas de sus decisiones y, aunque todavía no estaba preparado para enfrentarlo completamente, el resentimiento se acumulaba. Cada discusión dejaba una nueva herida, cada orden recibida aumentaba la frustración, y cada vez que Aurelio intentaba imponer su autoridad, la distancia entre ambos crecía un poco más. El problema era que Aurelio estaba acostumbrado a ganar todas las batallas. No sabía qué hacer cuando el enemigo estaba dentro de su propia casa. Mientras tanto, la investigación sobre la muerte de Ismael avanzaba lentamente, y cada nueva información hacía crecer las sospechas. Aurelio comenzó a considerar diferentes posibilidades. Podía tratarse de una venganza, de una traición o incluso de una operación cuidadosamente planeada para eliminar a alguien que sabía demasiado. La figura de Cifuentes volvía a aparecer en el centro de las sospechas. La posibilidad de que él estuviera relacionado con la muerte de Ismael no podía ser descartada. Sin embargo, Aurelio necesitaba pruebas. No podía actuar únicamente basado en una sospecha, especialmente cuando cualquier movimiento equivocado podía desencadenar una guerra. La situación era demasiado delicada. Un ataque directo sin pruebas podía provocar una reacción inmediata de los enemigos, pero quedarse quieto también representaba un peligro. Si alguien había sido capaz de matar a Ismael, significaba que esa persona tenía acceso a información, recursos y capacidad suficiente para acercarse a la familia Casillas, y eso significaba que nadie estaba completamente seguro. Aurelio comenzó entonces a mirar hacia adentro. Las traiciones más peligrosas podían venir de personas cercanas, aquellos que conocían sus movimientos. Sus negocios y sus debilidades podían ser mucho más peligrosos que cualquier enemigo desconocido. Por eso decidió ampliar la investigación. No solamente quería saber quién había matado a Ismael, quería saber por qué. Quería descubrir quién había ganado con su muerte, y, sobre todo, quería entender quién estaba utilizando la tragedia para mover sus propias piezas. Mientras tanto, la vida de otros personajes también comenzaba a cambiar como consecuencia de los acontecimientos recientes. Rutila atravesaba un momento particularmente difícil. La pérdida y la tensión habían dejado una profunda huella en su estado emocional. La ansiedad se había convertido en una presencia constante, y su cuerpo comenzaba a reflejar el peso de todo lo que estaba viviendo, pero incluso en
Medio de esa situación, Rutila intentaba mantener el control. Su relación con quienes la rodeaban demostraba que, detrás de su carácter fuerte, existía una mujer que también necesitaba apoyo. Las conversaciones y encuentros que habían ocurrido anteriormente dejaban claro que la familia estaba atravesando una crisis emocional que no podía resolverse simplemente con dinero o protección. Rutila necesitaba sentirse acompañada, y en ese momento, la presencia de Leo adquiría una importancia especial. El contacto con él representaba una pequeña conexión con una vida diferente, una vida que todavía tenía espacio para la normalidad, para el trabajo y para los vínculos personales que no estaban completamente contaminados por la violencia. Sin embargo, incluso Leo estaba limitado por las circunstancias. La seguridad se había convertido en una preocupación permanente. Los cambios en las oficinas y en la forma de trabajar demostraban que el entorno había cambiado por completo. La violencia y las amenazas habían obligado a reducir operaciones y modificar estrategias. El mundo exterior ya no era el mismo, y la familia Casillas tampoco. Leo, a pesar de estar lejos, continuaba siendo una figura importante para quienes necesitaban recordar que todavía existía algo más allá de las armas y los negocios ilegales. Pero esa conexión también podía convertirse en un peligro, porque en el mundo de Aurelio, cualquier persona cercana podía convertirse en objetivo. La historia comenzaba entonces a mostrar una nueva realidad. Nadie estaba realmente fuera de la guerra. Mientras Aurelio investigaba la muerte de Ismael, otros personajes buscaban respuestas sobre sus propios conflictos. La tensión entre los distintos grupos aumentaba, y cada movimiento parecía estar conectado con otro. Las minas, las esmeraldas, los negocios, la política, las viejas alianzas, y la muerte de Ismael. Todo parecía formar parte de una misma red. El llamado Camino de las Esmeraldas podía ser mucho más importante de lo que Aurelio imaginaba, si realmente existía una conexión entre ese negocio y los acontecimientos recientes. Entonces la muerte de Ismael podía haber sido solamente una pieza dentro de una operación mucho más grande. Aurelio entendía perfectamente que el dinero era una de las principales razones por las que las personas se enfrentaban, pero también sabía que el poder era todavía más peligroso, y cuando dinero y poder se combinaban, las consecuencias podían ser devastadoras. Por eso decidió seguir investigando. Cada nombre debía ser revisado, cada movimiento debía ser analizado, cada conexión debía ser descubierta. Porque sí, alguien estaba utilizando el Camino de las Esmeraldas para mover mercancía, dinero o influencia, tarde o temprano tendría que aparecer una huella, y Aurelio estaba dispuesto a encontrarla. Sin embargo, mientras él concentraba sus esfuerzos en descubrir al enemigo externo, el verdadero peligro podía estar mucho más cerca. Las relaciones dentro de su propia familia continuaban deteriorándose. Su hijo comenzaba a cansarse de vivir bajo la sombra de un padre que había tomado todas las decisiones importantes de su vida. Para Aurelio, la obediencia era una muestra de lealtad. Para su hijo, podía convertirse en una prisión. La diferencia entre ambos era cada vez más evidente. Aurelio quería mantener el control. Su hijo quería demostrar que podía tomar sus propias decisiones. Y ese choque inevitablemente terminaría provocando una ruptura. La muerte de Ismael había cambiado el equilibrio familiar. Ahora cada integrante comenzaba a cuestionar el papel que ocupaba dentro de la familia Casillas. Aurelio había sido el centro de todo durante años, pero ahora su autoridad comenzaba a ser cuestionada. La generación más joven había crecido viendo las consecuencias de sus decisiones. Habían conocido el lujo, pero también habían visto la violencia. Habían disfrutado del poder, pero también habían perdido personas importantes, y cada vez resultaba más difícil convencerlos de que aquella vida valía la pena. Aurelio podía protegerlos de sus enemigos, pero no podía protegerlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Ese era uno de los grandes conflictos que comenzaban a tomar forma en este nuevo capítulo. Aurelio estaba descubriendo que el mayor enemigo de su familia no necesariamente estaba afuera, podía estar dentro de cada uno de ellos, en sus recuerdos, en sus heridas, en sus resentimientos, y en el deseo de escapar de una vida que parecía haber sido elegida por otros. La investigación continuaba, avanzando mientras Aurelio intentaba reconstruir los últimos movimientos de Ismael. Cada detalle de su vida comenzaba a ser revisado, sus relaciones, sus negocios y las personas con las que había estado relacionado podían contener la respuesta. La posibilidad de que Ismael hubiera estado intentando alejarse del mundo criminal también comenzaba a ganar fuerza. Si realmente había querido abandonar esa vida, entonces quizás su muerte no había sido simplemente una venganza. Quizás alguien había descubierto sus intenciones. Quizás alguien temía que hablara.
O quizás Ismael había encontrado información que podía poner en peligro a personas demasiado poderosas. Aurelio comenzó a considerar todas esas posibilidades, y mientras más pensaba en ellas, más difícil se volvía a aceptar su propia responsabilidad, porque si Ismael había muerto, intentando escapar del mundo que él mismo había construido, entonces Aurelio no podía ignorar su parte de culpa. El hombre que había creado un imperio para proteger a su familia podía haber terminado convirtiendo ese mismo imperio en una amenaza para sus propios hijos. Ese pensamiento comenzó a perseguirlo. Pero Aurelio no era un hombre acostumbrado a vivir con culpa. Era un hombre acostumbrado a actuar. Por eso, la tristeza comenzó a transformarse lentamente en determinación. Si alguien había matado a su hijo, Aurelio iba a encontrarlo. Y si detrás de esa muerte existía una organización más grande, iba a descubrirla. La investigación sobre Fuentes y Cifuentes se convirtió entonces en una prioridad. Sin embargo, Aurelio sabía que debía actuar con cuidado, no podía confiar en cualquiera, y tampoco podía revelar todo lo que sabía. En ese momento, la información se convirtió en la moneda más valiosa. Quien tuviera más información tendría ventaja. Por eso Aurelio comenzó a guardar secretos, incluso para sus aliados más cercanos. La tensión aumentaba. Los enemigos podían estar observando, y mientras todos intentaban descubrir quién estaba detrás de los últimos acontecimientos, Aurelio comenzaba a preparar su siguiente movimiento, pero antes de poder actuar, tendría que enfrentar un nuevo problema. La relación con la mujer que había amado a Ismael seguía siendo una herida. Aurelio decidiera por ella, a pesar del secuestro y de todo lo que había ocurrido. Ella conservaba una fuerza que Aurelio no esperaba encontrar. No quería convertirse en otra persona atrapada dentro de su mundo. No quería vivir bajo sus reglas, y mucho menos quería ser capaces de destruir vidas. La tensión entre ambos alcanzaba un punto crítico. Aurelio intentaba justificar sus acciones desde su propia lógica, mientras ella veía las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Para ella, los errores tenían consecuencias, y la muerte de el recuerdo de Ismael se convertía así en una presencia permanente. Su nombre estaba en cada conversación. Su muerte estaba de todos. Incluso Aurelio, que durante años había demostrado ser un hombre aparentemente incapaz de sentir miedo, comenzaba a enfrentarse a un temor diferente, el miedo de perder a toda su familia, porque después de Ismael, la pregunta ya no era quién sería el próximo en estar más cerca de lo que todos imaginaban. Mientras la investigación seguía su curso, las operaciones relacionadas con las minas y las esmeraldas también comenzaban a generar nuevos conflictos. Los intereses económicos aumentaban, y diferentes grupos buscaban controlar territorios estratégicos. Aurelio entendía que los negocios podían ser una trampa. Tal vez alguien estaba utilizando la disputa por las minas para distraerlo mientras preparaba un ataque en otro frente. Por eso, comenzó a mirar el panorama completo. No solamente quería saber quién controlaba las minas, quería saber quién financiaba los movimientos, quién proporcionaba las armas, quién protegía a los grupos involucrados, y quién podía beneficiarse de una guerra entre los diferentes bandos. La respuesta podía llevarlo hasta personas que nunca había considerado enemigos, y eso era precisamente lo más peligroso. En el mundo del Señor de los Cielos, las alianzas podían cambiar en cualquier momento. Un viejo amigo podía convertirse en enemigo, un enemigo podía convertirse en aliado, y una persona aparentemente inocente podía estar jugando un papel fundamental detrás de las sombras. Aurelio conocía esa realidad mejor que nadie. Por eso no estaba dispuesto a bajar la guardia. El capítulo avanzaba mostrando cómo las distintas historias comenzaban a conectarse. La muerte de Ismael había sido el detonante, pero lo que estaba ocurriendo ahora podía convertirse en algo mucho más grande. Aurelio comenzaba a descubrir que su familia estaba fragmentada. Sus negocios estaban siendo amenazados. Sus enemigos se estaban reorganizando, y las autoridades podían estar cada vez más cerca. Codo indicaba que una nueva guerra estaba a punto de comenzar. Pero esta vez Aurelio no solamente tendría que luchar contra sus enemigos, también tendría que luchar contra las consecuencias de su propio pasado, porque cada decisión que había tomado estaba regresando para cobrarle una deuda. Y la muerte de Ismael era solamente el principio. El capítulo 17 comienza así a preparar el terreno para una nueva etapa de la historia, una etapa donde las investigaciones, las traiciones y las venganzas se mezclan con los conflictos familiares. Aurelio Casillas continúa buscando respuestas, pero cada respuesta abre una nueva pregunta. La muerte de Ismael sigue siendo el gran misterio. La verdadera identidad de los responsables todavía permanece oculta. El conflicto por las minas y el camino de las esmeraldas comienza a adquirir mayor importancia. Y mientras Aurelio intenta juntar todas las piezas,
Sus enemigos avanzan silenciosamente. La mayor amenaza todavía no ha mostrado completamente su rostro. Pero algo está claro. La muerte de Ismael cambió para siempre el equilibrio del poder. Aurelio ya no está dispuesto a confiar ciegamente en nadie. Su familia ya no está unida como antes. Sus aliados comienzan a tener sus propios intereses. Y sus enemigos están esperando el momento perfecto para atacar, por primera vez en mucho tiempo. Aurelio Casillas tiene frente a él una batalla que no puede resolver solamente con dinero o violencia. Tiene que descubrir la verdad, tiene que entender quién está detrás de todo, y, sobre todo, tiene que aceptar que algunas de las decisiones más dolorosas de su vida fueron consecuencia directa de la vida que él mismo eligió. La historia queda así en un punto de máxima tensión, mientras Aurelio continúa investigando la muerte de Ismael y las conexiones con el negocio de las esmeraldas. Una nueva amenaza comienza a tomar forma en las sombras, y cuando finalmente aparezca la siguiente pieza del rompecabezas, Aurelio descubrirá que la muerte de su hijo puede estar relacionada con una operación mucho más grande de lo que jamás imaginó. El verdadero enemigo todavía permanece oculto, pero la búsqueda ya comenzó. Y esta vez, Aurelio Casillas no piensa detenerse hasta descubrir toda la verdad, porque después de haber perdido a Ismael, ya no se trata solamente de recuperar el control, ahora se trata de descubrir quién fue capaz de quitarle a su hijo. Y cuando Aurelio encuentre la respuesta, todo el mundo que lo rodea podría cambiar para siempre. La investigación que Aurelio había ordenado comenzaba a tomar un rumbo mucho más peligroso de lo que cualquiera podía imaginar. Después de la muerte de Ismael, la prioridad era encontrar al responsable. A hombres cambiar de bando por dinero, por miedo, o simplemente por ambición. Por eso, después de la muerte de Ismael, comenzó a revisar nuevamente cada una de sus alianzas. El primer punto de atención seguía siendo Fuentes. La versión que lo presentaba como víctima no terminaba de convencerlo. Había demasiadas circunstancias extrañas y demasiadas preguntas sin respuesta. Aurelio sabía que cuando alguien sobrevivía a una situación peligrosa, podía convertirse en una fuente importante de información. Pero también podía estar quién se benefició y quién estaba intentando aprovechar el caos provocado por la muerte de Ismael. La respuesta a esas preguntas podía llevarlo directamente al verdadero enemigo. Pero mientras Aurelio intentaba reconstruir los hechos, su familia continuaba enfrentando las consecuencias emocionales de la pérdida. La ausencia de Ismael había dejado un vacío que nadie sabía cómo llenar. Cada persona reaccionaba de una manera diferente, algunos buscaban respuestas, otros preferían guardar silencio, y otros comenzaban a cuestionar las decisiones que habían tomado durante años. Aurelio pertenecía a todos esos grupos al mismo tiempo. Buscaba respuestas, mientras intentaba esconder sus emociones, y, al mismo tiempo, comenzaba a cuestionar su propio pasado. La relación con Ismael había sido complicada. Padre e hijo habían tenido diferencias, habían discutido, habían tomado caminos diferentes, pero debajo de todas esas diferencias existía un vínculo que no podía romperse. Ahora Aurelio comenzaba a recordar momentos que antes había considerado insignificantes, pequeñas conversaciones, decisiones familiares, situaciones en las que Ismael había intentado demostrar que podía tomar sus propias decisiones. Ahora todo adquiría otro significado. Aurelio comenzaba a preguntarse si había escuchado realmente a su hijo, si había comprendido sus sueños, si había entendido sus miedos, y si alguna vez se había detenido a pensar en lo que Ismael quería para su propia vida. Las respuestas no eran fáciles, porque Aurelio había pasado demasiado tiempo creyendo que proteger a sus hijos significaba mantenerlos dentro de su mundo. Ahora comenzaba a comprender que quizá los había condenado a vivir en él. La mujer que había compartido una relación con Ismael también se encontraba atrapada en ese conflicto. Para ella, la muerte de Ismael representaba una pérdida personal, pero también una tragedia que podía haber sido evitada. Ella había conocido una parte de Ismael que Aurelio no conocía. Había escuchado sus sueños, había visto su deseo de cambiar, había entendido que detrás del hombre que todos conocían existía alguien que estaba cansado de vivir rodeado de violencia. Ese detalle comenzó a perseguir a Aurelio, porque si Ismael realmente quería salir de ese mundo, entonces la pregunta era inevitable. ¿Quién lo estaba impidiendo? Tal vez la respuesta estaba en sus propios negocios. Tal vez había descubierto algo que no debía. O tal vez alguien había interpretado su deseo de abandonar el mundo criminal como una amenaza. Aurelio necesitaba descubrirlo, y para hacerlo, debía revisar el pasado reciente de su hijo. Cada movimiento, cada contacto, cada negocio, cada persona con la que había tenido problemas. La investigación comenzaba a crecer, pero cuanto más investigaba, más difícil era mantener el control. La situación política tampoco ayudaba.
Los conflictos alrededor de las minas seguían aumentando, y la presencia de grupos armados hacía evidente que había intereses económicos enormes detrás de todo. Aurelio entendía que las minas no eran solamente una oportunidad de negocio, podían representar una ruta estratégica, un punto de conexión, una fuente de riqueza, y posiblemente una vía para mover recursos sin despertar demasiadas sospechas. El llamado Camino de las Esmeraldas comenzaba a convertirse en una pieza fundamental. Si Aurelio lograba descubrir quién controlaba esa ruta, quizá podría llegar hasta los responsables de algunos de los movimientos que habían permanecido ocultos, pero también sabía que acercarse demasiado podía provocar una reacción. Aquellos que controlaban ese negocio no permitirían que alguien investigara libremente. Por eso Aurelio comenzó a trabajar con mayor cautela. Sus hombres debían observar, investigar, seguir movimientos, pero sin llamar demasiado la atención. La información debía llegar directamente a él. No podía permitir que el enemigo supiera cuánto había descubierto. Mientras tanto, el conflicto con Pablo continuaba desarrollándose. La relación entre ambos estaba llena de contradicciones. Por un lado, existía la necesidad de negociar. Por otro, ninguno confiaba completamente en el otro. Las minas representaban demasiado dinero para que alguien estuviera dispuesto a ceder. Y cuando el dinero se mezclaba con la política, el peligro aumentaba todavía más. Pablo sabía que Aurelio podía convertirse en un aliado poderoso, pero también sabía que Aurelio podía convertirse en su peor enemigo. Aurelio, por su parte, entendía que Pablo podía tener información que no estaba compartiendo. La negociación entre ambos podía ser una estrategia para ganar tiempo. Y en ese mundo, ganar tiempo significaba obtener ventaja. Pero detrás de esas conversaciones, existía una tensión que podía explotar en cualquier momento. Aurelio no estaba dispuesto a permitir que nadie interfiriera con sus intereses, y mucho menos después de la muerte de su hijo. La tragedia había cambiado sus prioridades. Antes estaba dispuesto a negociar, ahora buscaba respuestas. Y cuando un hombre como Aurelio Casillas buscaba respuestas, todos aquellos que tuvieran algo que esconder comenzaban a preocuparse. Mientras las investigaciones avanzaban, el entorno familiar continuaba deteriorándose. La relación entre Aurelio y su hijo se encontraba en un punto delicado. El hijo de Aurelio había pasado años siguiendo sus órdenes. Había aprendido a obedecer, había aprendido a sobrevivir, pero ahora comenzaba a cuestionar el precio de esa obediencia. La muerte de Ismael demostraba que seguir las reglas de Aurelio no garantizaba la seguridad. Al contrario, podía convertirlos en objetivos. Esta nueva realidad comenzaba a generar una tensión que tarde o temprano tendría consecuencias. El hijo de Aurelio quería tomar sus propias decisiones. Aurelio quería mantener el control. Ambos estaban convencidos de tener razón, y ninguno parecía dispuesto a ceder. La discusión entre padre e hijo dejaba claro que la familia Casillas estaba entrando en una nueva etapa. Una etapa donde las nuevas generaciones comenzaban a desafiar las reglas establecidas. Aurelio podía imponer respeto, podía exigir obediencia, pero no podía controlar lo que sus hijos pensaban, y mucho menos podía controlar sus sentimientos. La muerte de Ismael había demostrado que el mundo de Aurelio podía destruir incluso a quienes más amaba. Por eso, algunos comenzaban a considerar la posibilidad de alejarse. El problema era que nadie sabía si realmente existía una salida. La vida que habían construido estaba demasiado conectada con el poder de Aurelio. Salir significaba renunciar a privilegios, pero también podía significar convertirse en enemigo. Esa era la verdadera prisión. No necesitaban estar encerrados físicamente, el pasado era suficiente para mantenerlos atrapados. Mientras tanto, Rutila continuaba enfrentando su propia batalla. La ansiedad y el miedo se habían convertido en parte de su rutina. La pérdida de Ismael había dejado una herida profunda, pero el contacto con Leo comenzaba a ofrecerle un pequeño espacio de tranquilidad. Leo representaba algo diferente. Una persona que todavía podía verla como una mujer, y no solamente como parte de una familia poderosa. La comunicación entre ambos mostraba que, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, todavía existían relaciones que podían sobrevivir fuera del mundo criminal. Sin embargo, la seguridad seguía siendo un problema. Las amenazas habían obligado a todos a modificar sus rutinas. Ya no podían moverse con libertad. Cada salida debía ser planeada. Cada visita debía ser evaluada. Cada contacto podía representar un riesgo. La vida cotidiana se había convertido en una operación de seguridad permanente, y esa realidad comenzaba a afectar psicológicamente a todos. El miedo no desaparecía, simplemente cambiaba de forma. A veces se manifestaba como ansiedad, otras veces como enojo, y en algunas personas se convertía en silencio, pero todos estaban afectados. Incluso Aurelio,
aunque jamás lo admitiría. La muerte de Ismael había demostrado que ninguna cantidad de seguridad era suficiente. El enemigo podía encontrar una manera de acercarse, y esa posibilidad era algo que Aurelio no podía aceptar. Por eso comenzó a reforzar sus medidas de protección, pero al mismo tiempo entendía que aumentar la seguridad no resolvería el verdadero problema. Tenía que encontrar al responsable. La investigación sobre el camino de las Esmeraldas comenzó entonces a revelar nuevos detalles. Los movimientos de mercancía y dinero mostraban patrones que llamaban la atención. Algunas personas aparecían relacionadas con negocios aparentemente legales, pero detrás de esas operaciones podían existir conexiones mucho más profundas. Aurelio comenzó a sospechar que alguien estaba utilizando empresas y contactos políticos para ocultar actividades ilegales. La operación podía ser mucho más sofisticada de lo que había imaginado. Y eso explicaba por qué había sido tan difícil encontrar al verdadero responsable. No se trataba de un enemigo que actuaba solo, era una red, una estructura, un sistema donde cada persona tenía una función. Algunos movían dinero, otros controlaban territorios, otros proporcionaban protección, y otros eliminaban obstáculos. Ismael podía haber sido considerado uno de esos obstáculos. Esa posibilidad hizo que Aurelio comenzara a mirar la muerte de su hijo de otra manera. Quizá no había sido un ataque personal. Quizá Ismael había sido eliminado porque sabía demasiado, o porque estaba en el lugar equivocado, o porque alguien quería enviar un mensaje. Pero si era un mensaje, Aurelio tenía que descubrir para quién estaba dirigido. La respuesta podía ser la clave, porque si la muerte de Ismael había sido una advertencia, entonces el verdadero objetivo podía ser Aurelio. El mensaje era sencillo, podían llegar hasta su familia, podían destruirlo emocionalmente, y podían hacerlo sentir vulnerable. Aurelio no estaba dispuesto a permitirlo, pero también comprendía que debía evitar actuar impulsivamente. La venganza podía esperar, la verdad no. Antes de atacar, tenía que saber exactamente contra quién estaba luchando. La investigación continuó. Los nombres comenzaron a aparecer, las conexiones se multiplicaban, y algunos movimientos que parecían no tener relación comenzaron a encajar. La muerte de Ismael, las minas, las esmeraldas, los grupos armados, los intereses políticos y las viejas rivalidades. Todo comenzaba a formar una sola historia, pero todavía faltaba una pieza, el responsable que conectaba todos esos acontecimientos. Aurelio sabía que esa persona estaba cerca, quizá más cerca de lo que imaginaba. Mientras tanto, las tensiones con Pablo aumentaban, la negociación por las minas se complicaba. Cada lado intentaba obtener ventaja, y aunque ambos mantenían una apariencia de respeto, la realidad era muy diferente. Ninguno confiaba en el otro. Pablo necesitaba mantener su posición. Aurelio necesitaba proteger sus intereses, y ambos sabían que una ruptura podía provocar consecuencias graves. Sin embargo, el conflicto podía ser utilizado por un tercero. Alguien podía estar provocando la confrontación entre ambos planes. Esa posibilidad comenzó a preocuparle que estaba jugando exactamente el juego que su enemigo quería. La mejor manera de derrotar a alguien no siempre era enfrentarlo directamente. A veces era suficiente con hacer que se destruyera solo, y Aurelio sabía inmediatamente, esperaría, observaría, y dejaría que sus enemigos cometieran errores. Pero la paciencia de Aurelio tenía un límite. La muerte de Ismael había cambiado todo, y cada día que pasaba sin encontrar al responsable aumentaba su necesidad de actuar. La mujer que había convertirse en una oportunidad para escapar de ese mundo. Pero escapar no era sencillo. Aurelio la había mantenido cerca por diferentes razones, algunas relacionadas con la seguridad, otras con la culpa, y otras con la necesidad de entender qué había ocurrido realmente. Pero ella no estaba dispuesta a vivir bajo el control de Aurelio. Había visto demasiado, había perdido demasiado, y ahora quería recuperar su propia vida. La relación entre ambos demostraba una vez más que Aurelio podía proteger a una persona de sus enemigos, pero no podía obligarla a olvidar todo lo que había vivido. La culpa que Aurelio sentía por sus decisiones tampoco desaparecía. Por primera vez, comenzaba a entender que algunas acciones no podían parar el daño, pero no podía devolver el tiempo y enfrentar. La muerte de Ismael era irreversible. Nada va a Aurelio a mirar su propia vida desde una perspectiva diferente. Había ganado dinero, había conseguido poder, había sobrevivido a enemigos, pero había perdido de su imperio. La respuesta podía ser demasiado dolorosa. A pesar de todo, Aurelio seguía siendo Aurelio. El hombre que había sobrevivido a tantas guerras no podía quedarse paralizado. Por eso comenzó a preparar su siguiente movimiento, la investigación. Pero, sobre todo, Aurelio necesitaba saber quién estaba detrás de la muerte de Ismael. La amenaza no parecía venir de un solo enemigo,
Todo indicaba que varias fuerzas estaban moviéndose al mismo tiempo. Esmeraldas, las viejas rivalidades y las disputas familiares. Todos esos elementos comenzaban a cruzarse, y cuando eso sucediera, sería imposible evitar una confrontación. El capítulo 17 dejaba claro que la muerte de Ismael había cambiado completamente la historia. Aurelio ya no podía mirar el mundo de la misma manera. Su familia estaba herida, sus enemigos estaban esperando, sus aliados podían tener secretos, y la verdad seguía escondida. Pero mientras Aurelio investigaba, también comenzaba a descubrir algo más importante. La persona que había matado a Ismael quizá no era el verdadero enemigo, podía ser solamente una pieza. El verdadero responsable podía estar mucho más arriba, alguien con poder suficiente para mover políticos, empresarios, grupos armados y organizaciones criminales. Alguien que había conseguido permanecer oculto durante demasiado tiempo. Y ahora Aurelio comenzaba a acercarse. Cada investigación reducía el círculo. Cada pista eliminaba una posibilidad, y cada nuevo descubrimiento aumentaba el peligro, porque cuanto más cerca estaba de la verdad, más probable era que alguien intentara detenerlo. La familia Casillas entraba así en una etapa de incertidumbre. Nadie podía saber quién sería el siguiente objetivo. Nadie sabía qué enemigo aparecería, y nadie podía confiar completamente en nadie. El mundo del Señor de los Cielos se volvía cada vez más peligroso, pero Aurelio tenía una ventaja. Conocía ese mundo, sabía cómo funcionaba, sabía cómo pensaban sus enemigos, y sabía que detrás de cada movimiento siempre existía una razón. Por eso decidió seguir las pistas, sin miedo, sin confiar demasiado, y sin olvidar jamás que la muerte de Ismael había sido el golpe más doloroso que había recibido, pero también podía convertirse en el inicio de una nueva guerra. Una guerra donde Aurelio ya no lucharía únicamente por dinero o territorio, ahora lucharía por descubrir la verdad, y cuando la encontrara, no habría vuelta atrás. La última parte del capítulo dejaba una sensación de incertidumbre. Las piezas estaban comenzando a juntarse. Pero todavía faltaba descubrir quién había ordenado el ataque contra Ismael. La investigación sobre Fuentes continuaba. Las sospechas sobre Cifuentes aumentaban. Los negocios relacionados con las minas seguían generando tensión, y el camino de las Esmeraldas comenzaba a revelar una red de intereses que podía cambiar el equilibrio de poder. Mientras tanto, Aurelio enfrentaba su propia batalla interna. La muerte de Ismael lo obligaba a reconocer una realidad que había evitado durante años. El poder no podía comprar la felicidad, el dinero no podía recuperar a los muertos, y la violencia no podía borrar la culpa. Aurelio había vivido creyendo que podía controlar su destino, pero ahora comprendía que algunas decisiones tenían consecuencias que ningún hombre podía controlar. La muerte de Ismael era una de ellas, y aunque Aurelio intentaba mantenerse fuerte, la herida estaba abierta. La historia quedaba así preparada para un nuevo capítulo donde las investigaciones comenzarían a revelar secretos todavía más peligrosos. El enemigo podía estar cerca, las alianzas podían romperse, y la familia podía terminar enfrentándose desde dentro, porque mientras Aurelio buscaba al responsable de la muerte de su hijo, otras personas comenzaban a tomar decisiones que podían poner en peligro todo su imperio. La pregunta ya no era solamente quién había matado a Ismael. La verdadera pregunta era qué estaba dispuesto a hacer Aurelio cuando descubriera toda la verdad, y la respuesta podía cambiar para siempre el destino de todos. Después de los acontecimientos del capítulo 16 y de todo lo que se descubrió, que la historia está entrando en uno de sus momentos más intensos. La muerte de Ismael abrió una herida que todavía no se ha cerrado, pero también abrió una investigación que puede conducir hasta una conspiración mucho más grande. Aurelio Casillas se encuentra frente a una nueva realidad. Sus enemigos están más cerca, sus aliados son menos confiables, su familia está dividida, y su pasado comienza a regresar para cobrarle todas las deudas pendientes. Mientras tanto, la lucha por el control de los negocios y territorios continúa creciendo. Las minas y las esmeraldas representan una nueva fuente de poder, y quienes controlen esas rutas tendrán una ventaja importante sobre sus rivales. Aurelio lo sabe, sus enemigos también. Por eso, la guerra apenas comienza. El capítulo 17 termina dejando abiertas muchas preguntas. ¿Qué ocurrió realmente con Ismael? ¿Quién fue el responsable de su muerte? ¿Qué papel juega Fuentes en toda esta historia? Si Fuentes está involucrado o alguien está intentando utilizar su nombre. ¿Qué relación existe entre la muerte de Ismael y el camino de las Esmeraldas? ¿Quién controla realmente los negocios que están provocando tantos conflictos? Y, sobre todo, ¿podrá Aurelio descubrir la verdad antes de que alguien más cercano a él se convierta en la próxima víctima? Las respuestas
Todavía no aparecen, pero Aurelio ya está siguiendo las pistas, y cuando un hombre como él comienza una investigación de esta magnitud, nadie puede sentirse completamente seguro, porque Aurelio Casillas puede haber perdido a su hijo, temer, su capacidad para sobrevivir. La muerte de Ismael no puso fin a la historia, la convirtió en algo mucho más personal. Y ahora Aurelio está dispuesto a enfrentarse a cualquiera que se interponga en su camino. El problema es que esta vez podría estar luchando contra un enemigo que conoce perfectamente sus debilidades. Un enemigo que sabe dónde golpear. Un enemigo que entiende que la mejor forma de destruir a Aurelio o es atacarlo directamente. Es destruir todo aquello que ama. Y después de la muerte de Ismael, Aurelio finalmente comienza a comprender que la guerra que se aproxima puede ser la más peligrosa de toda su vida, porque esta vez, no solamente está en juego su dinero, no solamente están en juego sus negocios, no solamente está en juego su poder, esta vez está en juego su familia, y cuando Aurelio Casillas decide proteger a los suyos, las consecuencias pueden ser impredecibles. La historia continúa, las investigaciones apenas comienzan. Las alianzas están a punto de cambiar, los enemigos preparan sus próximos movimientos, y Aurelio, marcado por la muerte de Ismael, se prepara para descubrir una verdad que puede desatar una guerra donde nadie estará a salvo, una guerra donde cada secreto tendrá un precio, y una guerra donde el pasado finalmente tendrá que enfrentarse al presente, porque en el mundo del Señor de los Cielos, cada deuda termina cobrándose. Y Aurelio Casillas todavía tiene muchas cuentas pendientes. La próxima jugada está por comenzar.